Bendiciones, mis queridos hermanos, aquí nuevamente en la clase de Teología 3. En este momento haciendo la clase desde la ciudad de Sebring, cerca de Orlando, Florida, en donde estamos llevando a cabo un entrenamiento para plantadores de iglesia. Estamos haciendo evaluaciones, entrenamiento y muchas cosas más para poder comenzar algunas iglesias. Así de que estamos bastante retirados, es bastante tarde, muy cansado, pero aquí estamos presentes. Asimismo, espero que cada uno de ustedes esté presente en el salón de clases, o si usted está desde la comodidad de su hogar, que también usted puede estar listo y atento a la palabra de Dios. Así de que, Teología 3. Hemos llegado a la parte donde estamos hablando acerca de la en doctrina o creencia acerca de lo que la Biblia enseña directamente sobre la salvación. La semana pasada estuvimos hablando de que la salvación es una obra única y totalmente de Dios. La semana pasada estuvimos diciendo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto, no hay mucho que el hombre pueda hacer para ser salvo. Así de que la salvación depende totalmente de Dios y no de las decisiones personales que el hombre pueda hacer. Dios tiene un plan. Aunque muchas veces esto no tiene sentido para nosotros, hay muchas cosas que Dios hace en la vida, hay muchas cosas que Dios hace en la historia de la humanidad que para nosotros los seres humanos no tiene sentido, pero ¿se preocupa Dios por eso? La respuesta es un poco dura para algunas personas, no. Dios, lo que Dios es quien es, y lo que Él hace, Él hace. Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para crear el plan que Él creó para rescatarnos, para la salvación del hombre. Pero sí nos lo ha explicado y nos lo ha mostrado, nos lo ha revelado a través de su palabra. Así de que en este día quiero que ustedes nuevamente vean sus notas y quiero que veamos en algunas de las cosas que vamos a estar enfocados el día de hoy, es en las implicaciones. Hay otras implicaciones que tienen que ver con la salvación. Así de que de estas implicaciones no solamente es el hecho de que la salvación depende totalmente de Dios, de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, de que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer más que responder al mensaje de Dios. Y aun cuando el hombre responde al mensaje de Dios, dijimos la semana pasada, Dios es el que te da la capacidad para responder. Por eso es que en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, específicamente en el versículo 8, en Efesios capítulo 2 dice, porque la salvación no es por obras, es por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, es un regalo de Dios. La fe que llegas a tener, sí, es un regalo de Dios. Pero hay otras cosas que implican la salvación, como lo son la regeneración, la justificación, la seguridad de la misma, de la salvación, la santificación y la separación. Rápidamente vamos a ver qué es la regeneración, la justificación, la seguridad, la santificación y la separación, lo cuales son implicaciones de la salvación también. Así que vamos a ver qué es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La palabra lo dice, regeneración. La regeneración es cuando tú naces de nuevo. Sí, es una de las implicaciones de la salvación. Cuando tú naces de nuevo es cuando tú vienes a esa nueva oportunidad que Dios te da. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, aquel líder religioso, se acerca al Señor Jesús y le pregunta, ¿cómo entonces puedo recibir la salvación? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Entonces el Señor Jesús le respondió en el capítulo 3, versículo del 5 al 8, diciéndole, Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la palabra regeneración, recuérdese, que en el momento que tú naciste físicamente, tú veniste a ser parte de una generación.
En el momento que tú naces de nuevo, vienes a ser regenerado. En otras palabras, vuelves a tener un comienzo. Y cuando Nicodemo le vino con esta pregunta al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo la respuesta: al menos que tú nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. En otras palabras, al menos de que seas regenerado. ¿Cómo sucede esto de la regeneración? La regeneración sucede en el momento que la persona pone su fe en Cristo. O sea, en el momento en que Dios te da la fe, en ese momento vienes a creer, con esa fe vienes a recibir. Cuando declaras esa fe que Dios mismo te da y crees en el Señor Jesucristo, entonces eres salvo. Eres salvo significa que entonces vienes a ser una nueva generación. Tu generación, tu persona es regenerado. Nuevamente has nacido. Así sucede esto en el momento que tú pones tu fe en Cristo. ¿Cómo se demuestra externamente esta regeneración? La palabra de Dios, Jesucristo, nos enseñó en Mateo capítulo 7 que por sus frutos los conoceremos. No solamente a los falsos maestros, pero también por sus frutos conoceremos también a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice que nosotros mostramos los frutos del Espíritu. Y cada uno de ustedes puede nombrar alguno de ellos. Estoy seguro que los recuerdan. Los frutos del Espíritu: la paz, la paciencia. Y así sucesivamente son frutos que se demuestran. Son resultados que se demuestran como resultado de que una persona ha nacido de nuevo o ha sido regenerada. Así que los creyentes experimentan los frutos de esta forma en la regeneración. Y esto resulta en obediencia a Dios. Ahora, hay otra implicación de la salvación, la cual es la justificación. La justificación es otra implicación más de la salvación. ¿Qué es la justificación? A diferencia de la regeneración sucede en el momento en que pones tu fe en Cristo. En ese momento vuelves a nacer de nuevo, regenerado. Ya no es generación cuando naciste una vez, ahora eras regeneración cuando naces por segunda vez. Ahora, ¿qué sucede? Cuando naces por segunda vez, en ese momento Dios te justifica delante de Él. ¿Cómo Dios te justifica delante de Él mismo? A través de la obra que Cristo hizo. ¿Qué significa esto de la justificación? Significa que antes tenías una deuda con Dios. En el momento en que que Dios te da la fe, con la cual tú crees, y vienes a nacer de nuevo, a ser regenerado, en ese mismo momento Dios te justifica. Dios no te ve culpable más de tus pecados. ¿Por qué? Porque ya están pagados. Porque ya los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso esto? No solamente saber que la regeneración o el nacer de nuevo es una nueva oportunidad que Dios nos da a nosotros, pero también darnos cuenta que encima, en esa oportunidad que Dios nos está dando, Dios nos la da solamente por el regalo que Él nos da de la fe. No la podemos obtener por nosotros mismos. Dios nos da esa nueva oportunidad, pero al darnos esa nueva oportunidad, Dios también nos está entregando la justificación. En otras palabras, Jesucristo ya pagó la deuda que yo tenía. Ahora tengo una nueva oportunidad, ahora estoy libre de deudas. Qué precioso es eso. Pero lo que más quiero enfocar el día de hoy es la implicación de la salvación que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Muchos nuevos creyentes, después de algún tiempo de haber creído, se preocupan bastante, están bastante aturdidos un poco después de haber sido salvos, porque vienen dudas acerca de la decisión que tomaron por Cristo. Vienen dudas a sus mentes y permítame asegurarle que esas dudas son comunes para todos. Muchos de nosotros tenemos esas dudas en el momento que nos acabamos de convertir, hasta que empezamos a conocer la palabra.
Y al ir conociendo la palabra nos vamos dando cuenta de que Dios nos da seguridad. Si hay una cosa que es segura en nuestras vidas, es la seguridad que Dios nos da. La seguridad que Dios nos da es una cosa tremenda que nosotros podemos experimentar. La razón por la que muchas veces nos sentimos inseguros es porque el enemigo del cristiano es el que pone todo tipo de dudas en tu mente para que puedas dudar de la obra que Cristo hizo por ti y de cómo Cristo está dispuesto a protegerte y a asegurarte lo que Cristo te ha dado, lo cual es la salvación. La seguridad del creyente en Cristo, en su salvación, no depende del individuo. ¿Por qué digo que no depende del individuo? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Quizás tu forma de pensar, quizás tus propios pensamientos o tu propia lógica te dice lo contrario. Pero la palabra de Dios nos dice que mi seguridad, una vez yo he recibido la salvación. Número uno, la salvación, recuérdate, la salvación no dependió de ti. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. La salvación dependió de Dios. ¿Cómo? De que Dios te dio el regalo de la fe para que creyeses en Él. En el momento que creíste en Él, Dios te regeneró, te dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Eso no dependió de ti, eso dependió de Dios. Dios te la dio. Después de eso, es Dios quien te justifica. ¿Por qué te justifica? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Entonces, es Dios el único que te puede justificar. Así que la salvación no dependió de ti, la fe no vino de ti, la regeneración no vino de ti y tampoco la justificación vino de ti. Así que ninguna de estas cosas depende de ti. La seguridad del creyente en Cristo no depende del individuo, depende de Cristo mismo quien nos salva. Mantener la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros. Si dependiera de cada persona, entonces estaríamos diciendo que si yo puedo perder mi salvación en cualquier momento, también yo puedo obtener en cualquier momento mi salvación. Y no es así. Lo entendemos claramente. Ahora, quiero que quede en nuestra mente lo que voy a decir a continuación. Y es de que estoy hablando de que la salvación no se pierde para aquel individuo que es verdaderamente un hijo de Dios. No estoy hablando de ser perfecto. Estoy hablando de tener una verdadera relación con Dios, porque ninguno somos perfectos. Ahora, ¿por qué digo del verdadero hijo de Dios? Porque hay muchas personas que dicen ser salvas y dicen ser salvas con sus labios, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Hay muchas personas que dicen tener una relación con Dios porque van a la iglesia, porque oran, pero su vida demuestra todo lo contrario en el momento de sus comportamientos. La salvación no depende de nosotros, de los verdaderos creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, del verdadero discípulo. La salvación depende totalmente y únicamente de Dios. Así de que cuando hablamos de que la salvación no depende, si la salvación no dependiera de Dios, sino de las decisiones y acciones que cada uno de nosotros decide hacer, estaríamos perdidos. Es decir, esto también implica el decir que Dios, estaríamos diciendo que si se pierde, estaríamos diciendo que Dios no es lo suficientemente poderoso para guardar a sus hijos. Y eso no es lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, donde la palabra de Dios nos enseña con claridad de que nada nos apartará del amor de Dios. De que si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú has venido a tener una relación verdadera y personal con Dios, nada nos apartará del amor de Dios, ni tribulación, ni la muerte, absolutamente nada, dice, nos apartará del amor de Dios. Ahora, tristemente, en muchos lugares se enseña la pérdida de la salvación. Y mucho de esto tiene como objetivo el tratar de manipular la vida de una persona. Tratar de manipular la vida de una persona a través de poner miedo en la persona. De poner un cierto temor de que si te portas mal, de que si haces esto, de que si no obedeces a la organización, a la iglesia, a la congregación, a los líderes de esa misma, entonces estarías
en un gran peligro de perder tu salvación. No, si eres un verdadero hijo de Dios y has puesto tu confianza en Cristo Jesús, quien es el autor y consumidor de nuestra salvación, entonces no tienes por qué tener ningún temor. Pero recuérdate que si eres un verdadero hijo de Dios y eres verdaderamente salvo, si has sido regenerado, la regeneración, si has nacido de nuevo, es demostrada con los frutos dignos de arrepentimiento que tú muestras como cambios en tu vida. Pero en esta lección del día de hoy, quiero que estudiaremos, quiero que nos enfoquemos en lo que es la salvación y su seguridad. En otras palabras, lo más conocido como la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué está nuestra salvación segura en Dios? Vamos a ver lo primero, lo esencial. Nuestra salvación es segura en Dios por lo que Dios Padre ha hecho. Por lo que Dios Padre ha hecho, nuestra salvación está segura. Quiero que vayan al libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Quiero que escuchen en este momento y pongan atención a lo que voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tremendo y poderoso mensaje que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Efeso. Y les está enseñando el apóstol Pablo a nuestros hermanos en la iglesia de Efeso lo importante que es entender cómo fue que Dios Padre intervino en el plan de nuestra salvación. ¿Por qué es que nuestra salvación es segura? Porque Dios Padre ejecutó un plan. Él hizo un plan para nosotros. Él hizo un plan, Jesucristo vino y lo ejecutó y el Espíritu Santo lo cuida. ¿Sí me entendiste? Dios creó un plan y lo puso en sus escrituras, lo declaró, lo profetizaron los profetas. Y Dios puso el plan, Dios hizo el plan, Jesucristo bajó del cielo para venir y morir por nuestros pecados, o sea que Jesucristo ejecuta el plan, Él lleva a cabo el plan. Él vino a hacer el plan que el Padre había hecho y cuando Cristo se fue, dijo, yo me voy, mas no os dejo solos, no los abandono. Dejo con ustedes al Espíritu Santo, quien los cuidará y los guiará. Entonces, el Padre crea el plan, Jesucristo ejecuta el plan y después de que Jesucristo ejecute el plan, deja al Espíritu Santo para que cuide del resultado de su plan, o sea, de nosotros, los que somos salvos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Nos dice esto. ¿Desde cuándo, dice Dios aquí, en este pasaje que acabamos de leer, nos tenía Dios en mente para que fuésemos salvos? Aquí dice en este pasaje que Dios nos escogió desde cuándo, versículo 4. Sí, así como lo estás leyendo, dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Significa antes de la fundación del mundo. Si tú dirás, pero ¿cómo puede ser? O sea que Dios me había escogido sin que yo hubiese nacido. Eso significa antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo tú no habías nacido. Parece increíble para los seres humanos la forma en que Dios obra. Pero la realidad de las cosas es que muchas cosas que Dios hace, como su soberanía, no tiene sentido para muchos de nosotros, pero ciertamente es la bendita voluntad y el plan de Dios hacer las cosas como Dios quiere hacerlas. En el libro de Romanos el apóstol Pablo nos dice que si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, el apóstol Pablo nos dice, ¿y quién eres tú, oh hombre, para el que alterques con Dios? Él escoge a unos y Él lo hace como Él quiere. Sí,
Dice aquí, o sea, al menos de que tú me puedas explicar algo diferente, pero aquí dice claramente de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Qué significa la palabra santos? Si la palabra santo no significan esos santos que están puestos en ciertas iglesias por ahí, esos pedazos de barro, de yeso. No, no. La palabra santo significa apartado con un propósito, separado para. O sea que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos apartados o separados con un propósito específico para Dios, con un propósito específico para Él. Ahora, según aquí mismo el versículo 5, ¿en base a qué nos predestinó? ¿Será que algunos de nosotros éramos mejor que otros? No, mira lo que en base a qué nos predestinó. Nos predestinó en base, versículo 5, en amor, dice, habiéndonos predestinado. O sea que la base que Dios usó, lo que Jesucristo usó para predestinarnos, para darnos ese lugar con Él, fue el puro amor. Y no solamente el amor, dice ahí al final del versículo, según el puro afecto de su voluntad. No era porque tú seas mejor que nadie o porque tú le ibas a servir mejor que nadie. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. O sea que Dios no te escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Te escogió, simplemente te vio y te amó desde antes que fueses creado. Por eso es que no podemos evitar pensar de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, de que Dios tiene un propósito perfecto para con nosotros. Te escogió según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue el propósito? Ahí mismo nos lo dice el versículo 6. Mira cuál fue el propósito según el versículo 6, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que te escogió con el propósito de que tú con tu vida le glorifiques, para alabanza de gloria de Dios, que tú le des la gloria a Dios a través de tu vida, de tu comportamiento, de tus decisiones, de tus acciones. La salvación que gozamos, mis queridos hermanos y hermanas, comienza en Dios. Él hizo el plan de salvación hasta el momento en que una persona pone su fe en Cristo Jesús, es cuando una persona llega a ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero tenemos que entender muy bien que no todos somos hijos de Dios. Hasta el momento en que la persona viene y pone su confianza en Dios. Lo vamos a ver en unos momentos. Tú no vienes a ser hijo de Dios sino hasta que crees en Dios. Ahora, según el libro de Juan, quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiero que entiendas bien este versículo, porque la pregunta que tenemos es: ¿cómo es la única manera en que podemos llegar a Cristo? La única manera en que podemos llegar a Cristo, ya lo vimos anteriormente, es que Dios te regale te dé el regalo de la fe. Cuando Dios te dé el regalo de la fe y te trae a Cristo, dice aquí el Señor Jesucristo que nadie puede venir a Él. Nadie puede venir y conocer a Cristo si el Padre que envió a Cristo no le trajere. Sí, o sea que no solo te dio la fe, Él te llevó a Cristo. Él te llevó a Cristo y dice Cristo: una vez que el Padre te trae a mí, yo te doy la seguridad que yo te voy a resucitar en los días postreros. Cuando sea el día de la resurrección, en esos días yo te voy a resucitar conmigo. Ahora, una vez que hemos llegado a Cristo, ¿qué pasamos a hacer en nuestra relación con Dios? Ahora somos creación de Dios, pero venimos a ser ahora hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice así. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos
no le recibieron. Vino a lo suyo. ¿A quién? A su pueblo. Era de él, es de él. Y los suyos, las personas de su pueblo, no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto te incluye a ti si tú le has recibido. Si tú has recibido el sacrificio de Cristo para el perdón de tus pecados, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, entonces Dios les da el poder, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdas lo que decía en uno de los versículos en Efesios, del capítulo 1, versículo del 3 al 6, que hemos sido predestinados para ser adoptados? Si tú no eras, yo no era hijo de Dios, pero Él, en el proceso de la salvación, cuando Él nos llevó a Cristo y creímos en Él, cuando Él nos dio nueva vida, una vida nueva, un nuevo nacimiento, una regeneración y nos justificó, nos da también un poder donde dice, ahora ya los adopté, somos adoptados hijos de Dios. Qué maravilloso privilegio. Saber que no éramos hijos de Dios, pero una vez Él nos trajo a Cristo, Él nos entrega ese regalo tan precioso que es la salvación de la perdición del pecado en el que nosotros estábamos, en el cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora podemos gozar de esta preciosa salvación y de tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea que yo soy hijo de mis padres para siempre. Haga lo que haga, nunca dejo de ser hijo de ellos. Asimismo es la relación con Dios, de padre a hijo. La relación con Dios nunca se pierde si eres un verdadero o una verdadera hija de Dios o hijo de Dios. Esa es aquella persona, recuerda lo que dijimos anteriormente, que muestra frutos de una vida nueva, de una regeneración. Ahora, eso es lo que el Padre ha hecho. El Padre hizo un plan. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? En el versículo, vamos a ir a Juan, vamos a ir nuevamente a Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Vea lo que nos dice ahí. Todo lo que el Padre me da, o sea, lo que el Padre ha traído a Él, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, la voluntad del Padre que me envió es que lo que venga a mí, lo que el Padre me da, según el versículo 37, lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí, yo no voy a rechazarlo, yo no le voy a echar fuera, porque fue el Padre el que me los trajo. Porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea que esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, versículo 39, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. ¡Qué tremenda seguridad la que nuestro Señor Jesucristo nos da de nuestra salvación! Así que hay muchas personas que pueden tratar de decirte que la salvación se pierde. Es con el propósito de manipularte, de poner un temor dentro de ti, porque definitivamente si eres un verdadero hijo, si realmente tienes una relación personal con Dios, entonces tal cosa no se pierde de ninguna forma. Ahora quiero que veas lo que nos dice Juan, capítulo 10, versículo 25 al versículo 30. Quiero que veas lo que el Señor Jesucristo dice acerca de quiénes son aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Quiénes son los que escuchan la palabra y hacen caso y prestan atención y escuchan y obedecen? Versículo 25, Juan capítulo 10 nos dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
Ellas dan testimonio de mí. Pero no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Recuerdan lo que hablábamos la clase anterior? El incrédulo, la persona que no ha creído en Cristo para salvación, no entiende la palabra de Dios. Por lo tanto, no pueden creer. ¿Por qué? Porque no son las ovejas de Cristo. Porque no tienen una relación personal con Él. Y por eso Jesucristo les dice aquí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Mis ovejas oyen mi voz, sí. O sea que si tú eres oveja del Señor Jesucristo, tú escuchas su voz. Dice el Señor Jesucristo, ellos escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Es una prueba de que has sido una persona regenerada. Escuchas la voz, conoces la voz del pastor y sigues al buen pastor. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y vea lo que dice aquí. Y no perecerán hasta que pequen. Oh. No, no. Eso lo enseñan aquellos que dicen que la salvación se pierde. No dice, y no perecerán jamás. Jamás. ¿Qué significa esa palabra en la Biblia? Significa que nunca va a suceder. Significa que nunca vas a perecer. Nunca te va a soltar. El verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, nuevamente no estoy hablando de perfección porque no somos perfectos. Pero sí estoy hablando de una persona que muestra frutos, de una persona que lucha, de una persona que lucha por ser una persona obediente a la palabra de Dios, conocedor de la palabra, obediente de la palabra. Y nos dice aquí mismo, en el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, sorpresa, somos uno. Somos el mismo. Somos un solo Dios, yo y el Padre. Es precioso y confortante. Precioso y confortante, mis queridos hermanos, saber que cada uno de nosotros que hemos puesto la fe que Dios mismo nos dio, nuestra fe ahora y confianza en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos seguros en sus manos. Sí, estás completamente seguro en sus manos y que absolutamente nada nos separará del amor de Dios. Es más, el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 35 al 38 nos lo dice también. En ese libro, en ese pasaje, el apóstol Pablo hizo una declaración mucho más clara que está en referencia a aquellos que han confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vea usted lo que nos dice este libro de Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que a pesar de todas las angustias, de las luchas, de los problemas, de las tribulaciones que estés viviendo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué? Me apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Qué precioso y qué confortante saber esto. Así que Dios hizo un plan. Jesucristo nos dice, Él vino y los que el Padre le dio, Él ejecutó el plan a favor de aquellos que el Padre le dio. Pero hay una tercera persona. Esa es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también ha hecho algo para asegurar tu salvación.
Una de las cosas que el Espíritu Santo hizo, según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, es que el Espíritu Santo nos bautizó dentro del cuerpo de creyentes desde el momento en que confiamos en Cristo. Es más, muchas personas se convierten a Cristo y a muchas personas les hacen creer que no son bautizados con el Espíritu Santo, sino hasta que tienen unas experiencias especiales de las cuales no vamos a hablar en este momento porque no son el tema. Pero tienen algunas reacciones y experiencias especiales en que hacen cosas supuestamente sobrenaturales. Pero la Biblia no dice esto. Si tú me buscas el libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, este versículo nos dice con toda seguridad y claridad que desde el momento en que tú vienes a ser un creyente, tú pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Si eres creyente y eres parte del cuerpo de Cristo, de la única forma en que eso sucede es cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Versículo 13 de Primera de Corintios 12 dice, porque por un solo espíritu, escucha esto, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. O sea que tú pasas a ser parte de la iglesia, tú pasas a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Cuando eres bautizado por el mismo espíritu que todos los demás creyentes han sido bautizados, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sea que fueras judío, que fueras griego, seas esclavo, seas libre, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No dice ahí la palabra de Dios que a algunos especiales hijos de Dios se les da el Espíritu Santo o se les da el bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, cuando nos une al cuerpo, o sea que si usted es parte del cuerpo de Cristo, de la única forma en que eso sucedió es que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Eso es algo que sucede en el momento que usted cree, en el momento que usted es regenerado, en el momento que usted es justificado, en el momento que usted recibe la salvación y esa nueva vida, en el momento en que usted nace de nuevo, usted es bautizado dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. No importa quién usted sea, si es de una nacionalidad o de otra, no importa si sea hombre, si sea mujer, no importa si usted es esclavo o es libre, usted viene a ser parte. El Espíritu Santo obra al introducirle al resto de los creyentes, o sea, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos sella. Y el libro de Efesios capítulo 1 versículo del 13 y versículo 14 dice que hemos sido sellados. Ahora es interesante porque en esos versículos dice que hemos sido sellados no hasta que perdamos la salvación. Interesante, ¿no? Dice que hemos sido sellados hasta el día de la redención por el Espíritu Santo. O sea, hasta el día en que Dios te lleve con Él. Que Él venga por ti o que tú vayas con Él. Ya sea que Él venga por ti o que tú vayas con Él. Otra cosa del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y esto lo vimos en la clase anterior de Teología 2, cuando hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Si tú verdaderamente eres un creyente, el Espíritu Santo viene a morar en ti. O sea, ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Si tú vas ahí conmigo, te darás cuenta de que en este versículo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga esto bien. Sino según el Espíritu ustedes viven. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué sucede? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que no me puedes decir que tú vienes a Cristo, que tú tienes a Cristo, pero no el Espíritu Santo. Cuando aquí dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. En otras palabras, desde el momento en que tuviste esa experiencia de conversión, desde ese momento el Espíritu Santo no solamente te bautizó en el cuerpo de creyentes, no solamente te selló
Él mismo con su Espíritu, el Espíritu Santo te selló, pero también lo que el Espíritu Santo viene a hacer es que viene a morar en ti. Si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Cristo. Es maravilloso ver la seguridad que Dios nos da, la seguridad que el Padre nos da, la seguridad que Jesús nos da, la seguridad que el Espíritu Santo nos da. Quien haya recibido el bautismo y sello del Espíritu Santo puede estar seguro de que Dios terminará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo en el capítulo 1 de Filipenses versículo 6. Dijo el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que si ustedes realmente han tenido una conversión genuina, esa conversión se va a ir perfeccionando. Vas a entrar en la otra etapa que estaremos hablando más adelante en la siguiente clase, que se llama la santificación. O sea que vas a ir perfeccionando, vas a ir mejorando, vas a ir cambiando poco a poco, hasta el día en que Jesucristo venga a redimirte, que venga a llevarte con Él o que tú vayas con Él. O sea que muramos, si morimos, vamos con Él. Si no hemos muerto y Él viene por nosotros, ese es el día en que seremos redimidos. Es precioso darnos cuenta de esta bendición. Entonces, ¿hasta cuándo el Espíritu Santo dejará de perfeccionar la obra en nosotros? La obra que Él comenzó, lo dejará de hacer hasta el día de nuestra redención. Qué precioso saber que tenemos seguridad en Cristo. Estoy seguro que tienen algunas preguntas, pero estoy seguro que serán respondidas en nuestra próxima lección. Por ahora, te pido que por favor, si esta enseñanza ha sido clara, ha sido de bendición para tu vida, te pido también entonces que nos des un like a este canal, que te suscribas, que compartas esta enseñanza con otras personas, la cual será de mucha bendición. Y cada día es un gusto para mí, es un placer para mí poder estar con ustedes a través de este canal que Dios nos ha proveído y compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuevamente, Dios bendiga a cada uno de ustedes.